Bueno, el otro día les dejé para así se lo armaba rápidamente, unos videos relativos al sistema provisional y al sistema de asignaciones, y particularmente la asignación universal por hijo, donde está lo básico de lo que queremos dar y está bastante bien explicado. Pero bueno, solamente quiero hablar 10 minutos de eso para después recibir las preguntas de ustedes. Solamente quiero decirles un poco qué es lo más importante de esto. Eh, en relación al sistema previsional, primero lo que tenemos que entender es que constituye en términos económicos el sistema más importante dentro de la seguridad social. Tiene origen en las cajas jubilatorias que se fueron elaborando y poniendo en práctica a partir de principios de siglo, y que se fueron conformando en las distintas ramas de actividad para luego ir integrándose con el correr del tiempo en una caja única, o por lo menos en una caja, no voy a decir única porque no es la única, fueron tendiendo a unificarse en una caja que es la que congrega la mayor cantidad de recursos, en lo que hoy denominamos Administración Nacional de la Seguridad Social, aunque quedan cajas por separado de esta administración que también otorgan prestaciones previsionales. Entre las cajas que están separadas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por ejemplo, tenemos cajas de las fuerzas de seguridad en el ámbito nacional, y a su vez, por mandato constitucional, las provincias mantienen la reserva de las cajas provinciales. Ahí, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene al Instituto de Previsión Social, destinado exclusivamente a empleados públicos provinciales. Por otro lado, también aparecen cajas profesionales en las distintas provincias, también producto de la reserva constitucional que permite el establecimiento de estas cajas, así por ejemplo la caja de abogados, la caja de médicos, que brindan prestaciones jubilatorias a estos profesionales. Eso como primer punto. Y decimos que es la más importante en términos económicos porque, bueno, las jubilaciones básicamente y pensiones son las que se llevan casi más del 80% de los recursos, entre 70 y 80% de los recursos de la seguridad social. Y esta prestación de jubilación, porque la jubilación es una prestación, se organiza en el ámbito nacional en lo que se llama el Sistema Integrado Previsional Argentino. Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Y por qué integrado? Y decimos integrado porque integra distintas prestaciones, no solamente la jubilatoria, y porque tiende a unificar, como les dije, una cantidad de cajas que antes se habían desarrollado en diferentes ámbitos de actividad. Entonces todos los empleados nacionales, ya sean públicos y privados, con excepción de estas cajas que han quedado afuera, como por ejemplo la de seguridad, contribuyen y reciben sus prestaciones jubilatorias de esta Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES. Pero dijimos que integra otras prestaciones correspondientes a
otras contingencias cubiertas, porque la jubilación responde a la contingencia de vejez, pero también el sistema integrado provisional argentino cubre prestaciones por invalidez, muerte, y además ya vimos que el ANSES también cubre prestaciones por desempleo y, como veremos, cubre prestaciones que tienen que ver con cargas de familia, cargas económicas familiares. Esas serían las contingencias, entonces. En principio, en lo que denominamos el Sistema Integrado Provisional Argentino administrado por el ANSES, las tres contingencias son vejez, invalidez y muerte. Pero el ANSES además no solamente administra el Sistema Integrado Provisional Argentino, sino que también administra el sistema del Fondo Nacional de Empleo y el sistema de asignaciones familiares. El sistema o subsistema. En realidad el sistema de la seguridad social es más grande y tenemos todos estos sistemas. Subsistemas, ¿no? Bueno, pero ahora, hoy nos vamos a referir al SIPA particularmente, el que cubre vejez, invalidez y muerte, que es lo que le dejé el video el otro día. Solamente les voy a hacer algunas consideraciones que tienen que ver con la discusión, dos discusiones habituales que se dan en relación al SIPA. Una de las discusiones que se dan en relación al SIPA tiene que ver con el modelo previsional. Y acá, en lo que es el modelo previsional, encontramos dos tipos o dos especies. Una que tiene que ver con un modelo de lo que se llama solidario o un modelo de capitalización individual. ¿Qué quiere decir estos dos modelos? El modelo o sistema, se llama también sistema solidario o sistema de capitalización individual. El sistema entonces solidario es aquel por el cual todos los trabajadores, de acuerdo a su ingreso, aportan a una caja jubilatoria para luego, durante la vida activa, para luego, cuando cumplan los requisitos jubilatorios, obtener al momento de la jubilación un sustitutivo del ingreso laboral. Eso es lo que se llama la jubilación, que es una prestación dineraria mensual. ¿Y por qué solidario? Bueno, porque hay una solidaridad intergeneracional. Quienes están cobrando de la jubilación la reciben de otros que aportan. Que a su vez, los que hoy están aportando van a ser los titulares de derecho de la jubilación del día de mañana. Entonces se llama una solidaridad intergeneracional. Donde esta solidaridad está marcada porque, bueno, quienes tienen mejores condiciones van a aportar más, aunque también van a recibir un poco más. Obviamente, quien aporta más va a tener una jubilación más alta y quien aporta menos va a tener una más baja, aunque se establecen jubilación mínima y jubilación máxima. Por otro lado, en el sistema de capitalización individual, ya ese dinero no se coloca en un fondo común, sino ese dinero se deposita en una cuenta, que es una cuenta propia. Entonces, el modelo de capitalización individual es un modelo más individualista, no es un modelo solidario. Yo aporto para mi jubilación, para que se inviertan esos recursos y el día de mañana se me devuelva en prestaciones jubilatorias, como un ahorro anticipado. En la Argentina existió este modelo, un régimen de capitalización individual, cuando existieron las AFJP, cuando el sistema previsional se había privatizado. Nunca fue totalmente un sistema de capitalización individual porque había un componente de capitalización y
y un componente solidario, de un sistema mixto, lo que sí era un sistema privado. A partir del año 2007 se produce se vuelve a estatizar el sistema jubilatorio y luego se lo transforma en un sistema solidario, se elimina el sistema de capitalización individual en el año 2008. Entonces, ese es uno de los temas importantes a tener en cuenta. ¿Cuál es el modelo argentino hoy? El modelo previsional es un sistema solidario, estatal. El nacional estamos hablando, ¿no? Un modelo solidario, los provinciales también. Antes de que se estatizara, era un modelo mixto, donde incluso había dos vías. Había una vía estatal que uno podía optar en permanecer y que era entonces solidaria, o podía optar por las AFJP, que era un sistema privado con un componente importante de capitalización individual. Este sistema fracasó absolutamente. Cuando salió se lo presentó como la salvación del sistema previsional, y la privatización del sistema y la individualización del sistema no hizo más que destruir el sistema previsional, que obligó también al Estado a la recuperación de este sistema, ¿no? Cuestión que se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora bien, el otro planteo que habitualmente se da en relación a las jubilaciones tiene que ver con la movilidad. La movilidad. Desde la cláusula constitucional del artículo 14 bis, que establece que el Estado debe garantizar jubilaciones y pensiones móviles, se establece la necesidad, o aparece el mandato constitucional de que las jubilaciones y pensiones deban moverse de acuerdo a la inflación, de manera de mantener el poder adquisitivo de las mismas. Así, a través de la historia ha habido distintos regímenes de movilidad. Uno muy conocido en la década del 50 que se estableció, que es el del 82% móvil, que duró muy pocos años, también por la crisis y el colapso del sistema previsional, y luego fue sustituido por otros sistemas de movilidad con fórmulas particulares que fueron variando a través del tiempo, algunos más restrictivos, otros más importantes, o que aseguraban mejores condiciones. Luego, en la década del 90 se derogó la movilidad y se estableció, durante el régimen del menemismo de corte neoliberal, se estableció el congelamiento de las jubilaciones. Luego, con la llegada de Néstor Kirchner, se anuló ese congelamiento y se comenzaron a hacer aumentos periódicos por decreto presidencial, hasta que en el 2009 se estableció una ley de movilidad que logró mejorar notoriamente el poder adquisitivo de las jubilaciones. Jubilaciones que volvieron a empeorarse o a deteriorarse ya en el gobierno del macrismo, cuando el macrismo dicta la reforma previsional, que fue una ley muy discutida, con mucha conflictividad. No sé si recuerdan la movilización en Plaza de Mayo. Bueno, que también fue presentada como algo muy positivo para las jubilaciones, y al contrario, en muy poco tiempo las jubilaciones perdieron más del 25% del poder adquisitivo. Y ya con el gobierno de Alberto Fernández se restableció una ley de movilidad, se estableció una nueva ley de movilidad que deroga aquella reforma previsional y establece una nueva movilidad que es distinta a la del 2009, la que se había dictado en el gobierno de Cristina, pero que de alguna manera va acompañando a la inflación sin que se genere lo que se generó en aquel momento, que es una recuperación de los niveles de jubilación, pero al menos con esta nueva ley se detuvo el deterioro presentado durante el gobierno Macri. Se considera que es un derecho la movilidad por el mandato constitucional, y muchas veces el Poder Judicial
ha dictado fallos a través de la historia. El más conocido fue el fallo Badaro, que declaró incluso constitucional aquella ley de movilidad eh, que había dictado Cristina en un periodo y ordenó incluso de manera retroactiva el ajuste de los salarios en ese periodo donde habían quedado congeladas las jubilaciones. Hoy en día, la Corte convalidó la nueva ley de movilidad que de alguna manera intenta entonces dar respuesta al mandato constitucional. Pero lo que tiene que quedar claro es que habitualmente se habla del 82% móvil, que es como le dije, una forma de movilidad que rigió en la Argentina en la década del 50 y que incluso rige en algunos regímenes provinciales, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, pero que no está vigente en la Constitución como un mandato obligatorio. El 82% móvil es una demanda, pero no es un mandato constitucional. No hay un derecho al 82% móvil. La población podría ser un 100% móvil. Digamos, no hay una indicación expresa del porcentaje que debe contener de movilidad la Constitución Nacional. Pero sí ha sido una demanda histórica de los sectores jubilados de recomponer eh, las jubilaciones en el porcentaje que se estableció en aquel momento en la década del 50 y que nunca más fue restablecido. Y después, otra cosa importante que les quiero señalar es entender que, bueno, decimos que son tres las contingencias: vejez, invalidez y muerte. Indudablemente el peso económico de los sistemas previsionales se vuelve cada vez más importante cuando vemos que en los últimos 50 años en el mundo entero, no solo en la Argentina, digamos, existe un fuerte envejecimiento poblacional, por eso siempre el tema de las jubilaciones es un tema central y sobre todo cuando digamos, lo que se está discutiendo son políticas de ajuste. Fíjense, siempre que viene un gobierno de corte neoliberal, ¿qué es lo primero que propone? La reforma laboral y previsional, básicamente, ¿no? Lo que se apunta es a modificar los regímenes de protección social los que damos en esta materia, justamente. Otro tema importante eh, para marcar es la cuestión de la accesibilidad a la jubilación. ¿Y por qué digo la accesibilidad es un tema importante? Porque a medida que se fue precarizando el trabajo, que fue lo que vinimos dando, ¿no? Con la flexibilización laboral, que sobre todo fue una flexibilización laboral no solamente de derechos, sino de hecho en la Argentina, que implicó un deterioro muy importante de las condiciones laborales y con un aumento cada vez más importante, no solo del desempleo, sino del empleo negro en la Argentina. También eso impactó directamente en el sistema previsional. Más empleo en negro, digamos, menos recursos para el sistema previsional. Eh, Ese impacto hizo colapsar el sistema previsional, sumado a lo que dijimos antes, ¿no? Un sistema de capitalización individual que le restó recursos al no solidarizarse los recursos, y otros elementos más, como por ejemplo la baja de los aportes patronales para favorecer a los sectores empresarios, también, que se dio en los 90, llevó a que el acceso a las prestaciones jubilatorias sean cada vez más limitados. Mucha gente, millones de personas se quedaron sin acceso a la cobertura previsional. Eso motivó también que en el 2007 se iniciara un proceso que se denominó Plan de Inclusión Previsional, que se incorporó masivamente a las personas que no habían podido cumplir los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Sobre todo esto recayó, y por eso se lo denominó jubilación de amas de casa, en muchas personas que no habían a veces participado nunca en el sistema jubilatorio, en su vida activa con aportes directos, generando una reparación histórica, especialmente hacia las mujeres,
revalorizando las tareas que desarrollan en el hogar. Por eso se lo considera una política muy importante el plan de inclusión provisional, lo que llamó la jubilación de amas de casa, en relación a lo que tiene que ver con las políticas de género. ¿No? De considerar que ese trabajo, que muchas veces es doble el que hace la mujer, es un trabajo no remunerado, pero que genera valor. Pero también el plan de inclusión provisional permitió de manera general, no solo para las mujeres, la incorporación al sistema jubilatorio de millones de personas que no habían podido acceder a la jubilación porque les faltaba el requisito de la cantidad de años de aporte, sobre todo, ¿no? Porque habían tenido que trabajar en negro, porque el aumento de la informalidad laboral generaba que la gente pudiera acceder solamente a trabajos informales o estuviera mucho tiempo desempleada. Entonces fue también muy importante porque integró el sistema jubilatorio a muchísimas personas, llegando a la Argentina a ser el país con mayor cobertura previsional de la región. Llegó hasta el 98%. Estos sistemas de inclusión provisional se dieron a través de lo que se llamó la moratoria previsional, donde uno al mismo tiempo, ¿por qué moratoria? Bueno, al mismo tiempo que uno recibía el beneficio jubilatorio, iba pagando la deuda hasta un monto pequeño, del 5%, ¿no? Iba pagando la deuda previsional que tenía. Culminado el gobierno kirchnerista, en el 2015 los planes de inclusión provisional, las moratorias se terminaron y el macrismo prefirió otro mecanismo de acceso al sistema que se llamó pensión, creando una prestación nueva que se llamó Pensión Universal del Adulto Mayor, creada en el año 2016 en la primera reforma previsional. Porque la que estábamos hablando hoy, en realidad la de 2017, fue la segunda reforma previsional. La primera reforma previsional del macrismo fue en el año 2016. Y ahí es donde incorpora la Pensión Universal del Adulto Mayor. Y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor se establece el acceso universal a toda persona que hubiera cumplido los 65 años a una prestación llamada pensión, y es muy importante porque se llama pensión, correspondiente al 20% de la jubilación mínima. Es decir, la pensión universal no recibe la jubilación mínima, sino que recibe un 20%, un 80% de la mínima. Por eso es una pensión y no una jubilación, y además es una pensión porque no se puede heredar como la jubilación. Vieron que el pensionado, cuando muere el jubilado, por ejemplo, el cónyuge o la cónyuge puede recibir la pensión. No ocurre lo mismo en la pensión universal del adulto mayor. Es decir, que se crea una prestación de menor calidad, lo cual implica también un ajuste, una política de ajuste, porque mientras anteriormente lo que se había buscado era la incorporación masiva de personas, de hecho se incorporaron 3.800.000 personas al sistema jubilatorio a través del plan de inclusión provisional, pero se las incorporaban en las mismas condiciones. Mientras que con el sistema que establece el macrismo de la pensión universal de adulto mayor, se la incorpora con una prestación de inferior calidad, de segunda, una jubilación de segunda, del 80% de la mínima, ni siquiera con la mínima. Además, también resulta un retroceso en relación a las políticas de género, porque en la política de género una de las demandas que se plantea siempre es que ante las dificultades de acceso de las mujeres a, a trabajos mejores remunerados o formalizados, corresponde establecer beneficios en relación al acceso jubilatorio. Por ejemplo, lo que tienden muchas legislaciones a reducirle a las mujeres la cantidad de años de aportes, o la posibilidad, como ocurre en nuestro sistema, de jubilarse antes, de jubilarse a los 60 años. Sin embargo, para la pensión universal de adulto mayor, la ley no hizo esa diferenciación entre varones y mujeres. Y mientras que en la jubilación ordinaria, la edad jubilatoria es 65 años para los varones y 60 para las mujeres, en la pensión universal para el adulto mayor,
es 65 para ambos, es decir, le comió 5 años a las mujeres. Con lo cual constituye un retroceso en relación a las políticas de género. Lo único positivo de esa norma es que universalizó las jubilaciones de alguna manera, las pensiones. O sea, toda persona que hoy cumple 65 años, por más que no tenga cumplido la edad jubilatoria, va a tener el acceso sin necesidad de dictar una moratoria que dura un tiempo limitado siempre, a una prestación, que no va a ser una jubilación, sino una pensión disminuida del 80% de la jubilación mínima. A su vez existe una otra prestación más en relación a la edad. O sea, tenemos la jubilación ordinaria, la pensión universal del adulto mayor y tenemos una prestación más que es la jubilación por edad avanzada. ¿Qué constituye? También una jubilación para personas que tengan 70 años, acá sería jubilación y no pensión, y 10 años de aportes o más de 65 años de invalidez. Aunque también constituye una prestación reducida, no al 100 como en el caso de la jubilación ordinaria. Pero es una jubilación que puede ser heredada a diferencia de la pensión universal del adulto mayor. Bueno, entonces esas son las tres prestaciones por edad. Jubilación ordinaria, pensión universal del adulto mayor y jubilación por edad avanzada, que hay que tener 70 años de edad o 65 e incapacidad. A su vez dijimos que existen dos contingencias más cubiertas. Aparece la contingencia de muerte, que puede ser muerte del trabajador en actividad o puede ser muerte del jubilado. Bueno, ahí lo que se hace es trasladar la prestación como pensión a los herederos. Que dependan de la persona, a los herederos convivientes o dependientes de la persona, no a los mayores de edad. Conviviente o dependientes, por ejemplo, niños o personas con discapacidad. Y por último, la otra contingencia es la incapacidad. No hablamos de discapacidad, hablamos de incapacidad. La discapacidad constituye una certificación que se otorga para el reconocimiento de derechos de tipo sanitario, social y laborales también. Mientras la incapacidad constituye la determinación de una disminución en la capacidad laboral. Es parecido, pero no es lo mismo. Es otro órgano el que la determina y da lugar a una jubilación por incapacidad cuando se tiene más de un 66% de incapacidad. Es decir, cuando tenemos invalidez. O sea, cuando hablamos de invalidez es cuando hay una incapacidad mayor a 66%. Si no, lo que hay es incapacidad laboral, pero no
invalidez. Y las jubilaciones por invalidez. Para obtener una jubilación con menos del 76% se debe tener incapacidad determinada y 70 años, como dijimos hoy, y ahí se obtiene la jubilación por edad avanzada. Bien. Bueno, esas son las contingencias y prestaciones. Reiteramos. Vejez, tenemos jubilación ordinaria, pensión universal del adulto mayor, jubilación por edad avanzada. Muerte es la pensión. E invalidez es la jubilación por incapacidad o por invalidez. Bien, ahí tenemos contingencias, prestaciones. Y para cerrar, después lo tienen todo en la ficha, en esa ficha del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es lo que nos vamos a concentrar. Tienen los destinatarios, que entender que el Sistema Nacional del ANSES le corresponde a los trabajadores en relación de dependencia y también a los autónomos de la actividad privada, de la Administración Pública Nacional y de la Seguridad y de la Ciudad de Buenos Aires. Y que el sistema se financia con aportes de los trabajadores y con contribuciones de los empleadores o de las ART en el momento en que sean estas las que abonan el salario cuando el trabajador está en situación de incapacidad laboral y sea la propia ART la que abona el salario. Es decir, se financia en principio por aportes y contribuciones. A diferencia que vimos del desempleo que se financiaba solo con contribuciones. Y además de los aportes y contribuciones, también existen impuestos de asignación específica hacia el sistema jubilatorio, como por ejemplo bienes personales, ganancias, combustibles, IVA, que tienen una parte que van al sistema jubilatorio. Bueno, esto es lo que quiero decir nada más de jubilación, lo tienen en la ficha y en los videos que vieron ayer, que vieron el otro día, ¿no? Que les dejé el otro día, no ayer. El otro punto que quiero tratar es asignaciones familiares y asignación universal por hijo. En el caso de las asignaciones familiares, el sistema de asignaciones familiares también constituye un sistema administrado por el ANSES. También dejamos una ficha sobre asignaciones familiares. Y aquí lo que hay que entender claramente es que la contingencia prevista son las cargas de familia. Es decir, el Estado reconoce la existencia de gastos mayores por la... No es lo mismo vivir solo que vivir en familia, que tener personas bajo dependencia, niñes, y todo lo que se produce en la vida familiar. Que históricamente se ha establecido sistema de protección a través de subsidios económicos o transferencias de ingresos económicas, monetarias, ante determinadas contingencias relativas a la carga de familia. Si ustedes observan en la ficha, ahí ya nos habla de las contingencias. Las fichas están organizadas muy sencillamente, o están organizadas estableciendo, esto es lo que ustedes tienen que tener claro, contingencias, beneficiarios, prestaciones y la forma de financiación.
Todos los sistemas de seguridad social los pueden pensar de esa manera. Contingencias, prestaciones, beneficiarios y financiación. Eso es lo que uno tiene que saber, lo que tiene que saber para el examen. Bueno, también le dije que es un sistema administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social. Y fíjense, no se las voy a leer todas, pero en las contingencias están hijos de menores de 18 años, embarazo, escolaridad, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio. Bien, son todas contingencias que establece el régimen de asignaciones familiares, están individualizadas ahí en la ficha, que de alguna manera hace un resumen de la ley 24714, que es el régimen de asignaciones familiares. Lo que me interesa marcar de una manera un poco más detallada en esta charla de hoy es particularmente una prestación, que es lo que se llama la asignación universal por hijo, que constituye una prestación incorporada, y esto es importante que lo sepan, incorporada al sistema de asignaciones familiares, a partir del año 2009 por decreto dictado por la presidenta Fernández de Kirchner. En ella lo que se busca de alguna manera es cumplir el mandato constitucional que obliga, miren lo que dice la Constitución, en el artículo 75, inciso, si no me equivoco, 23. A ver, 75, inciso. Constitución Nacional, aquí está. Quiero leérselos expresamente. Inciso 23. Fíjense lo que dice el artículo. Que corresponde al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Este mandato constitucional se estableció en el año 1994, con la reforma de 1994. Pero fue recién, fíjense, 15 años después, que se dicta, en cumplimiento de esta norma, el régimen de seguridad social especial. Es decir, se incorpora esta prestación que no es un plan social. Muchas veces se habla de la asignación universal por hijo como un plan social. La asignación universal por hijo no es un plan social, es un derecho de la seguridad social, como lo es la jubilación. Y es un derecho de carácter universal porque lo que hace es universalizar una prestación correspondiente a las asignaciones familiares dirigiéndolas también a personas que no forman parte o que no participan del mercado de trabajo. O sea, va dirigida a niños y niñas y adolescentes y mujeres en situación de embarazo ya sea desempleadas o con trabajos informales, o incluso con trabajos formalizados, como en el caso de las personas que trabajan en casas particulares, que no accedan siquiera a un salario mínimo.
En una primera instancia, estas personas, al igual que las personas que a las mujeres embarazadas, quedaron fuera de la asignación y fueron incorporadas posteriormente, no fueron incorporadas en la primera tanda, fueron incorporadas posteriormente. Y igualmente quedaron afuera los monotributistas, y ustedes saben que gran cantidad de personas depende de sus ingresos de planes, por ejemplo, de cooperativas cuyos ingresos tienen que ver con el monotributo social y con la participación a través de formas de trabajo autónomo. La prestación laboral a través de forma de trabajo autónomo y no de trabajo dependiente. Y estas personas quedaban, de alguna manera, tenían trabajos formales, pero quedaban, porque eran autónomos, pero quedaban excluidas por no ser desempleados. Entonces se solucionó luego este problema en el 2016 ya con el macrismo, y también se incorporó a la asignación universal por hijo a las trabajadoras que aportaran en el monotributo social. Los trabajadores autónomos no tienen derecho, salvo los que están en el monotributo social, es decir, que tengan que ver con planes sociales, a asignación universal por hijo. Entonces, la asignación universal por hijo, en definitiva, es una prestación económica que se otorga a los niños y adolescentes. ¿Por qué decimos a los niños y adolescentes? Porque la prestación va dirigida a los niños. Sin embargo, obviamente, la cobra la madre, preferentemente. Preferentemente. Digo preferentemente porque puede ser que la cobre el padre, solo en el caso que así se indique o que no esté la madre, ¿no? Esta preferencia de que la cobre la madre también ha sido considerada un avance en relación a las políticas de género y también un retroceso en relación a las políticas de género. Ha sido considerado un retroceso en relación a las políticas de género para quienes consideran que de alguna manera lo que fortalece es la idea de que las mujeres son los que tienen el deber de cuidado y no los varones. ¿Por qué esa preferencia? Porque se supone que es la mujer la que tiene que cuidar a los niños. Ese es el primer planteo. Por otro lado, quienes lo defienden como una política que fortalece o que tiene que ver con las demandas históricas de las luchas de género, dicen que lo que genera es una mayor autonomía de las mujeres, que muchas veces parte de sus niveles de opresión tiene que ver con una dominación de carácter económico. Entonces la posibilidad de un acceso a un ingreso, aunque sea a través de una transferencia económica producto de una asignación familiar, les incrementa su nivel de autonomía. Pero bueno, hay una cantidad son textos muy interesantes para leer, pero les digo que la cuestión de la asignación universal por hijo y los deberes de cuidado es uno de los temas centrales que se ha debatido en relación a la política social. Y decimos que es la universalización de una prestación relativa a las asignaciones familiares, pero que no es idéntica, sin embargo, a ninguna de las prestaciones que existen. Porque a pesar que la contingencia es la misma, es una asignación por hijo, como también existe para los trabajadores formales. En el caso de la asignación universal por hijo, además, aparecen condicionalidades que no se les exigen a los trabajadores formales. Y acá las dos condiciones tienen que ver, una de carácter educativo y otra de carácter sanitario. La condicionalidad de carácter educativo para conservar íntegramente, porque si no lo que hay es un descuento, para conservar íntegramente el acceso a la asignación universal por hijo, es el cumplimiento de la escolaridad del hijo, hija, y el cumplimiento de los controles
prenatales, postnatales y el calendario de vacunación. Por eso también a la asignación universal por hijo además se la ha considerado como una política educativa y una política sanitaria. De hecho, para algunos es la más importante política sanitaria de todos los tiempos en la Argentina, porque de alguna manera ha incentivado de manera notoria a los controles, sobre todo los prenatales y postnatales, disminuyendo drásticamente la mortalidad infantil en la Argentina, que a pesar de que nuestro país mantiene niveles muy altos de pobreza, la mortalidad infantil no se ha disparado, y gran parte tiene que ver esta prestación. Lo mismo ha sido muy importante en términos de escolaridad, puesto que incentiva a la escolarización de los niños y disminuyó notoriamente también la deserción escolar, producto de esta condicionalidad. En el caso de los trabajadores formales, la asignación por hijo no establece estas condicionalidades. Solamente la establece la cuestión de la escolaridad en el subsidio por escolaridad de hijo, en la prestación por escolaridad. Nada más. Pero, por ejemplo, no hay ninguna condicionalidad relativa a lo sanitario. Entonces, si bien uno puede hablar de universalización, no es universalización en las mismas condiciones. Y esto también ha sido cuestionado. Porque si es tan importante el seguimiento educativo y sanitario de los niños y adolescentes en la Argentina, ¿por qué no también no se lo ha establecido? No es que esté mal la condicionalidad, sino lo que se cuestiona es una condicionalidad hacia los sectores populares, que son quienes acceden a la asignación universal por hijo, y no a los trabajadores formales. ¿Se entiende? Un trato desigual. No porque haya un cuestionamiento de la condicionalidad, porque la condicionalidad en todo caso refuerza la política sanitaria y la política educativa. Tan importante ha sido la asignación universal por hijo, que también fue una medida que impactó notoriamente en la ampliación del acceso al sistema universitario. Porque de alguna manera, junto con la gratuidad que se estableció durante el gobierno de Perón, de todo el sistema educativo, incluyendo el universitario, con la asignación universal por hijo de alguna manera, y luego también con la ampliación del programa Progresar, que es un programa que se estableció desde la propia Administración Nacional de la Seguridad Social con fondos previsionales, se favoreció la permanencia del sistema educativo y el acceso a la universidad, multiplicando también las universidades nacionales en donde viven los sectores populares. Por ejemplo, lo que ha sido la proliferación de las universidades del conurbano. Esto también convierte a la Argentina en un país con un alto nivel de escolaridad y también de participación universitaria, ¿no? Uno de los más altos del mundo en ese sentido, aún con el deterioro social que estamos viviendo, multiplicado con la pandemia. Después, ya hablamos algo entonces de las contingencias, decimos que en todos los casos son prestaciones monetarias, algunas son de pago único, como en el caso de la prestación por matrimonio, otros son de pago regular, mensual, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Y los beneficiarios son los trabajadores de las asignaciones familiares en general, ¿no? Los trabajadores dependientes, los trabajadores autónomos e incluso los trabajadores informales con la universalización producida por la asignación universal por hijo.
Los trabajadores autónomos que están incluidos son solo los que tienen monotributo social y que son los que beneficiados de la asignación universal por hijo. El resto de los trabajadores autónomos no tienen acceso a las asignaciones familiares. Y en el caso de los trabajadores dependientes, tienen todos acceso a las asignaciones familiares. ¿Y cómo se financian las asignaciones familiares? A diferencia de las jubilaciones que se financiaban, dijimos, por aportes y contribuciones e incluso por impuestos, las asignaciones familiares solamente se financian por contribuciones patronales. Pero también son administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Bueno, esto era lo que quería redondear entonces de lo que había dejado del otro día. Perdón, ¿contribuciones cómo? Patronales. O sea, no de los descuentos que se le hacen al salario del trabajador, sino de lo que tiene que poner el empleador. Mientras las jubilaciones sí se financian con aportes del trabajador y las contribuciones. Bueno, por mi parte terminé. ¿Dudas? Acá concéntrense en la ficha. Ahí es muy técnico. Requisitos de acceso, contingencias. Profe, en la ficha, la asignación universal por hijo, por el monotributo, dice que se paga hasta la categoría, Sí, por eso hay limitaciones. la categoría I, J y K nada más. O sea que las primeras categorías también se pagarían, no solamente. No, están excluidos. Las categorías más bajas son las que lo reciben. O sea que aparte de la social, entonces la categoría más baja también. Más bajas, exactamente, sí. Gracias. Profesor, sobre la PUAM, ¿van a preguntar en específico algo aparte de la... No, con lo que le dije es suficiente. Yo quiero que lo que sepan es que la PUAM es para toda persona que tenga 65 años y no haya cumplido los requisitos y que es un ingreso disminuido del 80% de la mínima. No está en la ficha porque creo que cuando se confeccionó la ficha no estaba. Claro. Esto se estableció en el 2016. Pero sepan eso. La PUAM vino a sustituir las asignaciones familiares. Perdón, ya estoy mareado. A las moratorias provisionales. Y otra cosa, profe, ¿el texto de Basualdo al final entra? No. Gracias. Ya por mí ya basta. Ya me saqué las dudas. Y te quedaste tranquila. Me quedo tranquila. Igual lo sé. El recorrido ese histórico lo sé, pero bueno. Yo no sé lo que toqué, quise... Y... ¿Ustedes qué ven? ¿Qué me ven? Ahí está. Ahora sí, ahí encontré. Ahí está. ¿Dudas? Ahí en el chat hay unos mensajes, profe. Ah, perdón. Chat. Acá me preguntan dónde encontrar el texto. Ese texto está en el Drive, si no me equivoco. Unidad. ¿Para qué unidad se los di yo ese texto? ¿Se acuerdan? La unidad 5 dice, pero no está en esa unidad. A ver. Sí, acá está, licencia por lo menos no lo encontré. Licencia por razones de salud, y si entran, fíjense las páginas.
Porque no son todas las páginas, el ICE son una selección. Y ahí están las páginas. ¿De qué página a qué página? De la 594 a la 668 les dije que lean. Les corté una parte. Está en el Drive. Dice que no se encuentra en las carpetas de Drive, sí se encuentra. Yo acá la veo, ¿ustedes no la ven? ¿En qué unidad está, profe? En la 5. Yo lo veo. Supuestamente el Drive comparte las carpetas que yo tengo en mi Drive, tendría que estar. No, a mí en la 5 solo me aparece el de periodo de prueba. ¿Una sola bibliografía te aparece en la unidad 5? No, de grisolía, digo. Por eso, pero hay Después me varias. aparece, Hay dos me textos aparece, hay dos textos de Grisolía. ¿Vos ves uno solo? claro, yo veo grisolía, periodo de prueba, la ley 24.013 y Sí. prestaciones por desempleo. Y nada, Y no después en ves. complementaria hay otros, pero no está ninguno de grisolía. Mira vos, no lo ves. Yo lo veo. Ajá, ajá. Bueno, Si abre el archivo puede poner compartir enlace y pegarlo acá sí. si quiere. A ver si puedo. Que decís que ponga, abro el archivo. Bien. Qué raro que no lo vean. Nunca me ha pasado eso. Compartir. Enlace. ¿Es posible que este elemento infrija los términos del servicio? Ah, me lo bocharon. Ah, Me lo bocharon infringe por los algo. derechos de autor. Mira vos, me lo bocharon. Ahora me doy cuenta. Bueno, se los paso por mail ahora a todos. Se los subo Bueno, ahora corto y terminamos la clase y se los subo. dale, nosotros lo compartimos también en Ya, lo paso por en el mail a grupo de todos. WhatsApp. Lo paso por mail a todos. Ah, bueno, gracias. De nada. Después, sobre la bibliografía para personalidad entraría porque cuando la profe detalló sobre los contenidos, esa unidad no la incluyó. No, al final quedamos que la parte de colectivo no entraba. A ver. Pero nada de la unidad 3 se incluyeron cuando les pasaron el práctico. Yo no quiero, quedamos que la gente del práctico definía. Solo le saqué lo de Basoldo que ya lo hablé. Si en el práctico le dijeron que la unidad 3 no entra, no entra. Me parece que al final la sacaron. Pero no me acuerdo si sacaron todo o solamente la parte de derecho colectivo. No, en el listado no hay nada en la unidad 3, Listo, perfecto. ni la mencionan. Listo. Si no está en el listado, no. ¿Alguna pregunta más? ¿Les resultó claro los videos que dejé? Los de asignación universal, no sé si los vieron. No los vieron, me parece. Yo todavía no pude verlo. Quería terminar Son, con algunos son textos. cortitos. Busqué esos porque si las daba yo lo iba a hacer más lento. Le iba a hacer una clase más extensa. Y la verdad que estaban muy bien. Los miré y estaban muy bien. Así que me Bien, pareció mejor, pues estaban bastante comprimidos y son muy explicativos. Y aparte en la clase además tienen el seguimiento, van mostrando los ítems del artículo, de los artículos. genial. Sí, a mí me alivió que sean cortos, Sí, por si eso. no colapsaba. Si yo daba esas clases me hubiera ido a fondo, me hubiera ido 2 horas. Así que Profe, después el miércoles es de 6 a 8, ¿no?
Tengo entendido que sí. Genial. 18 horas, sí. Bueno, entonces yo quedo con la en deuda con eso que ya lo mando por mail. ¿Alguna duda más? Si no, las dejo ya con ustedes mismas y mismos. Y bueno, y que tengan mucha suerte en el examen. Espero que Gracias, hayan profe. entendido las clases y no haberlos aburrido. Y disculpen lo comprimido del último momento. Pero bueno, sacamos todo lo que pudimos. Y tal vez, si el texto de Gasola no entra. Y tal vez, bueno, ahí el otro día hubo algunos cuestionamientos que los tomamos siempre de la mejor manera y agradecemos que los hayan hecho porque para nosotros de esto se trata, ¿no? La educación es un proceso, digamos, de interacción y mutuo y que muchas veces encima con estas herramientas se hace muy difícil, porque no es lo mismo la participación, la verdad que cuando estamos cara a cara se puede charlar mucho más y bueno, nos ha impedido un poco, pero hemos hecho lo posible y bueno, y espero que le vayan a todos y todas muy bien. Así que suerte el miércoles, estudien. Gracias, Nos vemos. profe. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, hasta Chau, luego. profe. Gracias. Nos vemos.